Hola, mi nombre es Valeria Cabrera Benavides, pertenezco a la Facultad de Medicina, primer semestre, grupo 711. Mi tema es aparato urogenital. Este se divide en aparato urinario y aparato genital. Ambos aparatos guardan íntima relación. Los dos provienen de una cresta mesodérmica común, que es el mesodermo intermedio, situado a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal. Los sistemas renales. Durante la vida intrauteraria se forman tres sistemas. Los pronefros, rudimentario y no funciona. Mesonefro funciona durante un tiempo al comienzo del periodo fetal. Metanefros forman riñón definitivo. El sistema colector son los túbulos colectores del riñón definitivo. Se desarrollan a partir del brote uretral, que es una invaginación del conducto mesonéfrico. El brote se introduce en el tejido metanéfrico, forma una caperuza sobre su extremo distal. El esbozo se dilata para dar origen a la pelvis renal. Esto se divide en una porción craneal y otra caudal. Cálices mayores. Forman dos nuevos brotes al introducirse en el tejido metanéfrico, subdividiéndose y formando 12 generaciones de túbulos o más. En la periferia aparecen más túbulos hasta el final del quinto mes. Los túbulos del segundo orden crecen e incorporan a los de la tercera y cuarta generación, formando los cálices menores de la pelvis renal. Los túbulos colectores de la quinta generación y generación sucesivas se alargan y convergen en el cáliz menor. Es aquí donde se forma la pirámide renal. Sistema excretor. Túbulo colector neoformado cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Las células del capuchón forman pequeñas vesículas, las que son vesículas renales, que a su vez forman túbulos más pequeños en forma de S. Los capilares crecen dentro de una concavidad en lo que uno de los extremos de la S se diferencian en glomérulos. Los túbulos junto a sus glomérulos forman las nefronas o unidades excretoras. Esta se forma hasta el nacimiento, momento en el que hay alrededor de 1 millón en cada riñón. Posición del riñón. Situados en la región pélvica, más adelante se desplazan hacia la posición más craneal en el abdomen. Ascenso del riñón, ocasionado por la disminución de la curvatura del cuerpo y por el crecimiento de este en las regiones lumbar y sacra. En la pelvis y metanefros es irrigado por una rama pélvica de la aorta. Localizaciones anormales del riñón. Riñón pélvico. Ambos riñones se sitúan muy juntos al pasar la bifurcación arterial. Sus polos inferiores se fusionan y forman el riñón herradura. Este está situado a nivel de las vértebras lumbares inferiores, pues la raíz de la arteria mesentérica inferior impide su ascenso. La arteria renal accesoria, la persistencia de vasos embrionarios se forman durante el ascenso de los riñones. Nacen de la aorta e ingresan a los polos superiores e inferiores del riñón. La función del riñón es definitivo, empieza a funcionar alrededor de las 12 semanas. Los riñones no tienen a su cargo excreción de los productos de desechos. Esto lo realiza la placenta. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sebastián Portilla, pertenezco a la Facultad de Medicina, primer semestre, grupo 711. Mi tema es vejiga. El tabículo rectal es una capa de mesodermo entre el conducto anorrectal y el seno urogenital primitivo, la parte pélvica del seno urogenital en el que el varón da origen a las porciones prostáticas y membranosas de la uretra. Al principio, la vejiga mantiene la continuidad con el alantoides, pero pronto este se contrae en un cordón fibroso grueso llamado el uraco, que en adultos va a estar representado por el ligamento umbilical medio. Como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los uréteres se desplazan más en sentido craneal y los orificios de los conductos mesonéfricos se acercan entre sí para generar la uretra prostática. En el varón formarán el conducto eyaculador, en cambio en la mujer estos conductos se degeneran. Uretra. El epitelio de la uretra, tanto masculino como femenino, es de origen endodérmico, mientras que el tejido conectivo y muscular es derivado de la hoja esplácnica del mesodermo. Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y se comienzan a formar unas evaginaciones en el mesénquima circundante, dando en el hombre origen a la glándula prostática y en las mujeres a las glándulas uretrales y parauretrales. Aparato genital.
En la diferenciación sexual intervienen muchos genes donde la clave del dimorfismo es el cromosoma Y, gónadas. A pesar de que el sexo del embrión se determina en el momento de la fecundación, los cambios morfológicos se empiezan a visualizar a partir de la séptima semana. Las gónadas aparecen inicialmente como pliegues o eminencias, donde las células germinales aparecen en los pliegues genitales en la sexta semana, las cuales aparecen entre las células endodérmicas de la pared del saco vitelino y mediante movimientos ameboideos llegan e invaden las crestas genitales. Si estas no llegan a los pliegues, no se desarrollan las gónadas, por lo cual estas células ejercen una influencia sobre la conversión de las gónadas en ovario o en testículo. Durante la llegada de estas células, una serie de cambios morfológicos empieza a dar a nivel de la cresta o pliegue genital, dando origen así a los cordones sexuales primitivos, los cuales están conectados al epitelio superficial, denominándose así gonada indiferenciada. Testículo. En un embrión genéticamente masculino, las CpG llevan el complejo cromosómico XY, por lo cual los cordones sexuales primitivos seguirán proliferando y se introducirán profundamente en la médula gonadal, formando así los cordones testiculares o medulares, donde en una porción se disgregan en una red de túbulos pequeños llamado red de Haller. Posteriormente, una capa de tejido conectivo fibroso llamado túnica albúgena separa los cordones del testículo de la superficie epitelial. En el cuarto mes de desarrollo, los cordones testiculares toman la forma de herradura. Las células intersticiales de Leydig se originan a partir del mesénquima original de la cresta gonadal y se ubican entre los cordones testiculares. Hacia la octava semana de gestación, estas células comienzan a producir testosterona, por lo cual el testículo influye en la diferenciación de los conductos genitales y los genitales externos. En cuanto a los cordones testiculares, estos se mantienen macizos hasta la pubertad, cuando se canalizan y dan lugar a los túbulos seminíferos que se conectan a la red de Haller, que a su vez penetran los conductos eferentes. Gracias. Hola, soy Sofía Burgos, estoy en primer semestre de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, grupo 711, ovario. En un embrión genéticamente femenino, la dotación cromosómica es XX, por lo cual los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos celulares irregulares que contienen CGP. Están situados en la médula del ovario. El epitelio superficial de la gónada femenina sigue proliferando a diferencia de la masculina, y en la séptima semana se originan los cordones corticales que penetran el mesénquima. Hacia el tercer mes, los cordones se dividen en los grupos aislados de células que comenzarán a rodear cada CpG, con células epiteliales llamadas células foliculares, constituyendo así el folículo. Conductos genitales fase indiferenciada. Al inicio, los embriones, tanto masculino como femenino, tienen dos pares de conductos genitales, conductos mesonéfricos y conductos paramesonéfricos. Los paramesonéfricos aparecen como una invaginación en la cresta genital, en la región craneal desemboca en la cavidad abdominal y en la parte caudal se cruza con el mesonéfrico y lo atraviesa ventralmente. Conductos genitales en el sexo masculino. Su desarrollo es estimulado por la testosterona cuando ocurre el retroceso de los mesonefros. Algunos túbulos excretores se unen con la red de Haller, formando los conductillos eferentes del testículo. A su vez, los túbulos paragenitales no se unen con la red de Haller. En conjunto, los vestigos de estos conductos forman el paradídimo. Las porciones de los mesonefros remanente forman los conductos genitales principales. A su vez, debajo de los conductillos eferentes, los conductos mesofrénicos se alargan y se enrollan sobre sí mismos, formando así los conductos epidimarios. Desde la cola del epidídimo hasta la invaginación de la vesícula seminal, los conductos mesofrénicos sufren una serie de cambios morfológicos denominándose conductos deferentes, donde una porción de este recibe el nombre de conducto eyaculador. A su vez, el conducto paramesonéfrico se degenera formando en una porción el apéndice del testículo. Conductos genitales femeninos. En presencia de estrógeno se lleva a cabo el desarrollo de estos conductos, en donde los conductos paramesonéfricos se convierten en los conductos genitales femeninos principales, en donde se identifican tres porciones: una parte vertical craneal que desemboca en la cavidad abdominal, una parte horizontal que cruza el conducto mesofrénico y una parte vertical. Tras el descenso del ovario, las dos primeras porciones se convierten en la trompa de Falopio y las partes caudales se fusionan, dando origen a la cavidad uterina. Cuando la segunda parte del conducto paramesofrénico, las crestas urogenitales se sitúan en un plano transversal y se fusionan en la línea media, creándose así el ligamento ancho del útero, que va desde las partes externas de los conductos
paramesonéfricos hasta la pared pelviana, en donde se ubica en su parte superior la trompa de falopio y en su parte posterior el ovario. Por su parte, el útero y los ligamentos anchos se dividen a la cavidad pélvica en el fondo del saco uterorectal y en el fondo del saco vesicouterino. Por último, los conductos paramesonéfricos y fusionados dan origen al útero y cuello del útero, rodeados a su vez por una cápsula muscular de útero y miometrio y revestimiento peritoneal, el perimetrio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Talia Díaz y soy del grupo 711. La vagina. Este tiene un doble origen. Su porción superior, cavidad vaginal, deriva del mesodermo del conducto paramesofrénico. En 2/3 partes inferiores derivan del endodermo del seno urogenital. La luz de la vagina, o sea, el interior de la vagina, permanece separado del seno urogenital por medio de una lámina delgada llamada himen. Poco después de que la punta sólida de los conductos paramesonéfricos alcancen el seno urogenital, se van a originar dos invaginaciones que proliferan y forman los bulbos senovaginales que proliferan y forman una placa vaginal. Esta proliferación va a continuar hacia el extremo craneal de la placa, lo que genera que la distancia del útero y el seno urogenital. En el 5º mes de la excreción vaginal está canalizada completamente. Genitales externos. En su etapa de diferencia, que es durante la 3ª semana de desarrollo, van a ser unas células llamadas células de la mesénquima. Se originan en la región de la línea primitiva. Migran ubicándose alrededor de la membrana coacal, de así se forman los pliegues coacales. En la posición craneal a la membrana coacal, estos pliegues se unen y originan el tubérculo genital, y en la posición caudal, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales, y en la posición anterior y pliegues anales en la posición posterior. Y hay unas protuberancias genitales, las cuales son visibles hacia los extremos de los pliegues uretrales. Y estas van a originar las protuberancias escrotales en el hombre y los labios mayores en la mujer. Genitales externos del sexo masculino. El desarrollo de estos va a depender de andrógenos secretados por testículos fetales y se caracteriza por un rápido alargamiento del tubérculo genital, que después de esto va a denominar falo. En este proceso de alargamiento, el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante y se crean las paredes laterales del surco uretral. Y el revestimiento uretral del surco forma la placa uretral, y al final del 3er mes los dos pliegues uretrales se cierran encima de la placa uretral y se crea la uretra perineana. La parte más distal de la uretra se forma en el 4º mes, cuando las células ectodérmicas del glande entran al interior y se forman un reducido cordón epitelial. Después este cordón adquiere una luz y forma el meato uretral externo. Las protuberancias escrotales tienen su origen en la región inguinal y van a estar separados por el tabique escrotal. Genitales externos en el sexo femenino. Los estrógenos son los que estimulan el desarrollo de estos, y el tubérculo genital se alarga solo y forma el clítoris y los pliegues uretrales. No se fusionan, sino que se convierten en labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y originan los labios mayores. El surco urogenital es abierto y forma un vestíbulo. Descenso de los testículos. Al final del 2º mes, el mesentero urogenital une el testículo y los mesenfrenos a la pared abdominal posterior, con la degeneración del mesofrenos. La unión actúa en el mesentero para la gónada caudalmente, pasa a ser el ligamento genital caudal y va también desde el polo caudal del testículo. Se observa una condensación mesenquimatosa rica en matrices extracelulares llamada gubernáculo. Antes del descenso, esta banda de mesénquima termina en la zona inguinal. Luego, a medida que el testículo desciende hacia el anillo inguinal, se origina en la parte extraabdominal del gubernáculo, y esta crece hacia las protuberancias escrotales. Y cuando el testículo pasa por el conducto inguinal, esa zona extraabdominal entra en contacto con el escroto. Los factores que controlan el descenso no están claros todavía. Ya a las 12 semanas los testículos llegan a la zona inguinal, ya a las 28 semanas migran por el conducto inguinal y finalmente llegan al escroto en 13 semanas. Descenso de los ovarios. Los ovarios se establecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio del ovario, mientras que el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario propiamente dicho y el ligamento rondo del útero. Gracias. Created using Powtoon. Created using Powtoon. Created using Powtoon. Created using Powtoon.